Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Iniciamos nuestra 11ª videoconferencia de este ciclo que ha diseñado la Comisión Nacional de Bioética con la finalidad de promover el intercambio de información, la actualización del personal no solo de salud, pero vinculado también a ciencias de la vida en general, y cumplir con, a través de este medio, con la misión que tiene encomendada la Comisión Nacional de Bioética, que es promover la cultura bioética en el país precisamente. En esta oportunidad nos acompaña la doctora María de la Luz Casas, que va a abordar el tema precisamente de la enseñanza en bioética. Voy a permitirme hacer un resumen, mencionar su semblanza curricular brevemente. La doctora María de la Luz Casas Martínez es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialidad de hematología, que cursó en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene también la especialidad en docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en bioética por la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac y el doctorado en ciencias con el área de conocimiento en bioética por la Facultad de Medicina también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro honorario de la Asociación de Bioética tanto de El Salvador como de Honduras, es consejera de la Comisión Nacional de Bioética, presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana de México. Ella abordará un tema pues por demás crucial para todos nosotros, que es la enseñanza de la bioética como una estrategia, repito, para promover la cultura bioética en el país. En este aspecto hay aspectos críticos fundamentales que tienen que ver con la transmisión del conocimiento, con la evaluación de alumnos y profesores del mismo modo y desde luego con la vinculación entre las competencias profesionales de quienes cursan y están inmersos en un proceso de enseñanza-aprendizaje de la bioética con las políticas públicas en el país, entre otros aspectos. Sin más preámbulo, les cedemos la palabra a la doctora María de la Luz Casas. Muchas gracias. Gracias, doctor, y gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, el tema es muy extenso. Realmente, pues hasta hay especialidades para didáctica, para ver estrategias, etcétera. Obviamente yo me referiré a algunas consideraciones que creo que pueden ser útiles para las personas que nos estamos dedicando a la difusión de la bioética y sobre todo al campo escolarizado de la enseñanza, porque obviamente hay muchas formas de enseñar, está uno enseñando con su propia actitud todos los momentos de su vida. Las familias y cualquier individuo está dando una enseñanza de comportamiento ético, ¿no? Pero la escolarizada es a lo que yo quisiera referirme actualmente. Bueno, pues hay similitudes y diferencias en este tipo de abordajes. En el pregrado, que es la primera parte que vamos a ver, el perfil de los estudiantes está determinado por la carrera que cursan, sus intereses y valores, y generalmente no están muy abocados al ingreso de las carreras, sobre todo experimentales, a considerar las áreas de ética como más propias de su campo de conocimiento. Yo me voy a referir sobre todo al área de las ciencias de la salud, porque pues es la que más nos compete en la bioética clínica, aunque ya sabemos que hay otros campos, pero no es posible en este momento abordar todos. Pero lo que sí es muy general es que las personas que están estudiando una carrera, pues se quieren enfocar en los aspectos prácticos. Entonces una población cautiva, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque nosotros no podemos elegir realmente a los estudiantes del área de pregrado, sino que llegan los estudiantes con un perfil determinado y nosotros somos los que tenemos que intervenir en su abordaje. El nivel de interés, comprensión y compromiso de estas áreas depende mucho también de cómo han desarrollado ellos sus valores y su jerarquía en el ámbito de la ética. Eso ha sido estudiado muy bien por Colbert, al cual voy a hacer referencia posteriormente.
El ambiente educativo también influye en el avance o retroceso de ese desarrollo. Hay estudios muy interesantes en donde cambian los niveles de desarrollo moral en el pre y en el post, en los estudios de la carrera de licenciatura. Y en medicina se ve muy claro que los estudiantes cuando ingresan tienen un perfil, terminan con otro perfil y hacen un cambio muy interesante hacia el pragmatismo en los posgrados. Entonces, bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta porque es el ambiente educativo, gran parte lo que está modelando esa nueva perspectiva de valores en estos alumnos. La introyección y las conductas de los contenidos éticos dependen de la actitud activa, el alto aprendizaje, la reflexión y el cambio de sustentos de argumentos en la base de valores personales. Yo insisto mucho en esto, que cualquier toma de actitudes o cualquier conducta está reflejando a su vez una jerarquía de valores individuales y por lo tanto esto requiere reflexión y compromiso personal. Esa, podríamos decir, es una ventaja y también una limitante de la enseñanza de la bioética. Efectivamente, no es a veces como estudiar anatomía o estudiar histología, en donde esos conocimientos son rígidos, se comparten universalmente, se tienen que aplicar por el estudiante en forma rígida también. La ética no es así. La ética es un comportamiento de libertad, por lo tanto depende de la persona. Y para que eso funcione, esa persona tiene que estar convencida. Para que esté convencida, tiene que haber reflexionado y tener un compromiso personal. Muchas veces tienen el conocimiento, o sea, el aprendizaje, sí, en un examen pueden contestar una serie de parámetros, ¿verdad? Pero de ahí a que esa persona vaya a actuar en una forma ética o en una forma considerada dentro del campo de la práctica de la bioética, pues eso ya va a tener que hacerse a través de un cambio personal y tiene que reflexionarse. En las carreras experimentales, la mayoría de los objetivos, como les decía, es el desarrollo de competencias laborales. Y eso, pues a mí me ha tocado porque yo he dado clases y sigo dando clases en el posgrado de bioética de la UNAM, pero fui 28 años profesora de anatomía en la UNAM y he sido profesora del Politécnico y he sido profesora de La Salle y de la Náhuatl y de la UP. Y efectivamente conozco las poblaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega la materia de ética, bioética, historia de la medicina, filosofía de la medicina, etcétera? Podríamos decir que de un grupo heterogéneo, 10-15% están muy interesados, 60 o 70 están regularmente interesados por obligación curricular y otro 20% no está interesado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los alumnos no comprenden que materias que ellos consideran que no son de actitudes propias de su carrera les van a servir en su profesión. Hay que recordar que el proceso educativo depende entonces en el área de la bioética del nivel del alumno y el interés del alumno. Entonces podríamos decir una de las partes principales en la enseñanza de la bioética, poder hacer que los alumnos se interesen. Esto es gran parte del perfil del docente, la empatía que haga el docente con sus alumnos, sobre todo de pregrado, porque son alumnos que están en un proceso de desarrollo psicológico y aunque estén en una licenciatura no por eso van a madurar, ¿verdad? Como les digo a mis alumnos, porque les salga la muela del juicio no van a ser maduros, ¿verdad? Son a través del esfuerzo de maduración. Por lo tanto, esos muchachos que están pasando de la preparatoria a las universidades pues son inmaduros todavía en muchos rasgos de personalidad y el docente va a tener que hacer un abordaje. El tipo de contenidos que puedan ser para ellos interesantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que vamos a dar algunos tips por aquí, y el medio ambiente educativo. Efectivamente, como les decía, pues está visto en estudios educativos de pre y posgrado que hay un cambio en esta perspectiva por el medio. Entonces, la base del proceso educativo en la enseñanza de las materias éticas pues está precisamente en la necesidad de todo ser humano, en que la naturaleza del hombre está
regida, podríamos decir, por la transmisión y su forma peculiar de ser, ¿verdad?, de ser humano, y que exige organizaciones físicas y espirituales cuyo conjunto denominamos educación. Entonces, la sociedad está formada por un sistema educativo, en donde las personas que están dentro de esa sociedad participan de ese proceso, desarrollan nuevos procesos, absorben procesos que ya están allí, y obviamente toda la comunidad se educa entre ella misma. Ahorita lo vemos muy directamente con los medios masivos de comunicación, con la enseñanza escolarizada, pero aunque no lo hubiera, de todas maneras el hecho de convivir es un proceso educativo. Para Jagger, que me parece muy interesante su postura, nos tiene una reflexión que creo que es importante en la bioética. Dice: el espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento de sí mismo, creando formas mejores de existencia humanizada mediante el esfuerzo consciente del conocimiento. Esfuerzo consciente, ¿no? O sea, las personas para educarse tienen que esforzarse. Y de la voluntad dirigida a la consecución de un fin. Por tanto, la educación es base de toda cultura. El sustrato de la cultura son los valores humanos. ¿A qué se refiere por espíritu humano? Simplemente las actitudes que el humano tiene y que nos hace diferente a cualquier animal, ¿verdad? El pensar en una sociedad mejor, en el futuro, en el otro, todas esas condiciones que no se dan en los animales. Y el sustrato de la cultura son los valores humanos. Efectivamente, ¿qué es la promoción de la bioética? Pues que la cultura, que la sociedad esté basada en valores humanos. Dice, sigue Jagger, el principio espiritual de los griegos no es el individualismo, sino el humanismo. Y la bioética a eso tiende. Precisamente la bioética, como bien lo dice la palabra, ética, la ética proviene precisamente de la responsabilidad que tenemos con el otro, ¿verdad? O sea, la convivencia es lo que da el sentido de la ética, la formación propia de los valores. Entonces, el principio de los griegos es el humanismo. ¿Qué quiere decir? Igual que Kant lo ha señalado, los valores que son personales y que no son universalizables no son verdaderos valores humanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? La persona ética ve por los demás y no solamente en forma egoísta, ¿verdad?, con intereses personales. Cuando una sociedad se basa en intereses personales, se deshumaniza, porque no hay una realmente convivencia, sino simplemente una formación por intereses. Lo que nosotros pretendemos en la bioética es la formación de una comunidad, o sea, como dice la palabra, una común unidad, o sea, una comunidad, que todos actuemos juntos para bien de toda la sociedad. Significó la educación del hombre de acuerdo a su verdadera forma humana con su auténtico ser. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que nosotros estamos hechos para la convivencia. El ser humano no es un ser que pueda vivir solo, al contrario, es completamente desquiciante, es esquizoide, deshumanizador que nosotros vivamos en soledad. Al contrario, vivimos con los demás y para los demás. Y cuando eso es recíproco, se hace una verdadera sociedad en comunidad. Entonces, por tanto, la educación es una necesidad del hombre y de la sociedad. Por eso les insistía, no se educa uno solamente en forma escolarizada. El convivir en la sociedad es un proceso educativo. La educación no es una propiedad individual, sino que pertenece a la comunidad. La comunidad, entonces, está dentro de ese proceso de formación de sus individuos y debe ser responsable de esta formación. Los individuos colaboran en esa comunidad, pero la comunidad en sí debe tener una forma de pensamiento tal que favorezca la actitud individual. El carácter de las comunidades se imprime en los miembros individuales, esto es, en el hombre. Toda educación es producto de la conciencia de una norma que rige una comunidad humana, requiere un compromiso personal y activo. En este caso lo podemos denominar autoeducativo. El desarrollo social depende de la conciencia de los valores que rigen la vida humana. Entonces, al final de cuentas, si nosotros vamos a escolarizar el campo de la ética, habrá que entender a qué vamos nosotros
a llamar educación, ¿verdad? Porque les digo, no es una educación rígida como la que hace las ciencias exactas, como la que hace, les digo, el compromiso de un médico para estudiar anatomía. Se sabe uno las inserciones del trapecio o no se las sabe, ¿verdad? Y eso es todo, y cuando uno se los pregunta, las tiene uno que hacer así, repetir así, y lo comprueba así en cualquier cuerpo humano vivo o cadáver, ¿no? Pero la ética no es así. La ética, como les vuelvo a poner a su consideración, dependiendo de la libertad, tiene tal flexibilidad que el ser humano tiene que decidir cuál es la conducta adecuada bajo el parámetro de que esa conducta debe ser universalizable, o sea, bien para los demás. Pues todo aprendizaje proviene de un interés volitivo. O sea, ¿qué va a hacer que los alumnos se interesen en eso? Pues mover su voluntad. En el ámbito profesional, el campo de interés es la vocación. Entonces, yo me voy a referir, como les digo, la enseñanza de la bioética en las ciencias de la salud. Existe combinación entre niveles morales primarios y secundarios, y hay que considerar que el alumno ya tiene una base de estructura previa moral, que generalmente es la familiar. La estructura que se adquirió en los primeros 7 años de la vida, pues tiene gran parte de la consolidación que un adulto luego va a replicar. Por supuesto que esta base de actuación se va a modificar precisamente por la inteligencia y la voluntad de este mismo sujeto. Habrá personas que nunca la modifican, que tienen una forma, podríamos decir, muy restringida de ver la ética, y habrá personas que, como vamos a ver, después de la reflexión, del enfrentamiento a problemas, puede darse cuenta que a lo mejor lo que consideró como actuación ética debería de ser cambiada a otros niveles superiores. Esperemos que siempre la educación nos lleve a niveles superiores, ¿verdad? Y que la reflexión nos lleve a niveles superiores. Esa es la idea, aunque no siempre es la práctica. Para Colbert y Piaget, coinciden en asegurar que el desarrollo moral ocurre el paso secuencial de estas etapas a través de interacción social. El niño, podríamos decir, tiene ese desarrollo moral y a través de la interacción social va desarrollando nuevas etapas. La aproximación ética se realiza en la introyección de la reflexión de cada individuo al enfrentarse a conflictos cognitivos en su vida. Esto es muy importante. O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer que una persona por lo menos tenga la intención de considerar otras opciones éticas? Pues muchas veces sí será a través de la presentación de los problemas en forma abstracta, pero la mayoría de las veces es en forma práctica. Cuando una persona enfrenta un problema en su vida es cuando recuerda otras opciones aparte de las que se han aprendido o de las que se han manejado siempre. Vamos a poner un caso muy sencillo. En un hospital siempre hay una forma de tratar de X o de manera a los pacientes, y esa persona entra a ese hospital y los trata de esa misma forma. Podríamos decir que a veces muy bien, a veces muy mal, porque hay hospitales que tienen una iatrogenia institucional y hace que se deformen, ¿verdad?, las actitudes éticas de quienes entran allí. Y entonces, bueno, pues vamos a suponer que esta persona pues entra, pues a lo mejor a un grupo, ¿verdad?, en donde hay una comercialización de la medicina muy exagerada, hay una prepotencia y un abuso de los médicos hacia los pacientes, y él entra en ese sistema. ¿Por qué? Porque quizás desde chico le dijeron que donde entrara pues tenía que comportarse como se le dijeron los superiores, etcétera, etcétera. Pero puede ser que al momento en que esa persona haya tenido alguna otra consideración, ya sea una clase, ya sea un ejemplo dado por alguna otra persona, haber visto, puede ser hasta una película, algo que le haya impactado en una forma de reflexión diferente, de cómo podrían ser las cosas del trato médico-paciente o de la comercialización de la medicina en forma más ética. Al enfrentarse al problema directo, lo recuerda, puede reflexionarlo y quizás pueda decidir actuar en forma diferente. Entonces, muchas veces el enfrentamiento a conflictos es lo que da la posibilidad de cambio de los sujetos. El desarrollo moral de Colbert, en la escala de Colbert, lo tenemos catalogado como nivel preconvencional. Yo les voy a pedir que cada quien vaya pensando en
personas que conozcan con estos niveles. El preconvencional nos sitúa el nivel A en la obediencia en función al premio y castigo. Es el típico nivel de los niños menores de 3 o 4 años, en donde pues se le dice al niño, si te portas bien te doy un dulce o un premio, o te dejo ver la televisión, te portas mal te lo quito. Muchos adultos se quedan en nivel preconvencional A, y pues ahí están todas esas políticas de premio-castigo, porque pues si no llegan temprano y no checan, pues entonces tendrán consecuencias, si checan tendrán consecuencias. Ese tipo de formación moral obedece a este nivel. Las personas entonces, o muchas instituciones, piensan que deben de actuar así por premio y castigo, pero lo ideal sería que las personas avanzaran en su forma de reflexión moral, pasaran a un nivel B, en donde es el individualismo y el instrumentalismo, que es también un nivel de los niños, aproximadamente pues hasta los 7 u 8 años, en donde las personas hacen por bienestar propio las cosas. O sea, ya no tanto por premio y castigo, aunque también no les deja de impactar, pero dicen, bueno, lo voy a hacer porque me es conveniente. Y así, esa es la actitud, podríamos decir, del utilitarismo primario, ¿no? Entonces, se dice, yo lo voy a hacer porque me conviene, le conviene a los demás, no sé ni me interesa, lo que me interesa es que sí me conviene a mí. El convencional con nivel 2, dice, es el comportamiento adecuado para la sociedad y trata de ganar la aprobación de los otros. En ese momento, que se supone que es el nivel que corresponde a la adolescencia primaria, los jóvenes los típicos, ¿verdad?, que tienen una novia, un novio, los quieren mucho, los tratan como la sociedad, se supone que deberían de tratar a sus amigos o a sus seres queridos cercanos, y pues un ejemplo de nivel convencional A, en donde es el comportamiento adecuado y uno actúa según lo que la sociedad pide, sería por ejemplo el típico caso de casarse, ¿verdad?, de blanco, porque pues se ve muy feo que se case uno de negro, ¿verdad?, o se case uno de morado. Entonces, ¿por qué te vas a vestir de blanco? Pues porque así es, así debe de ser. ¿Por qué debe de ser? Porque todo el mundo se casa de blanco. Si yo voy de pintitos, pues a lo mejor me critican, y como yo no quiero que la sociedad me critique, pues entonces hago lo que la sociedad aparentemente me pide. Vuelvo a decir, son comportamientos adolescentes, pero que persisten en adultos, porque lo que anteriormente dijimos, para madurar éticamente hace falta un esfuerzo personal. Entonces puede haber edades cronológicas de adultos, pero edades éticas de niños o adolescentes. El nivel convencional B acepta la ley y el sentido del derecho. Típicas personas que nos dicen, yo lo hago, no lo dejo de hacer porque la ley lo prohíbe o porque la ley me lo permite. ¿Usted, doctor, está a favor de la eutanasia? Pues bueno, lo que pasa es que no está permitida por la ley. Bueno, ¿sí o no? Bueno, no sé, es que no está permitido por la ley, ¿no? Bueno, y si hubiera una ley a favor, bueno, si está permitido por la ley, sí. Bueno, y si viene otro partido y la quitan, bueno, pues entonces ya no. Entonces, bueno, entonces no hay una convicción personal, es lo que la ley me dice. Estas personas pues están considerando que la ley está arriba de su conciencia, ¿verdad? Y que por lo tanto ellos se tienen que amoldar a la ley. En el nivel postconvencional de Colbert, que estos son los niveles adolescentes, por ejemplo, y estos son los niveles ya más adultos, el 3A dice, hay un genuino interés por el bien de los otros, el bien social y del prójimo. O sea, ¿qué es lo que digo? Las personas que tienen una tendencia pues ya altruista, ¿verdad?, en donde dicen, bueno, ok, no me voy a pasar el alto porque alguna ley me lo prohíbe, ¿verdad?, y me pueden castigar si me cachan. De hecho, no hay ninguna patrulla, por lo tanto podría saltarme ese paso, ¿verdad? No lo voy a hacer porque pues vengo con mi primo y si soy nivel social me va a criticar el alto, yo quiero tener reconocimiento social. No, tampoco, por eso no me paso el alto. No me paso el alto porque tengo que ver el bien de los demás, y porque pasarse el alto es una infracción a la ley que está hecha para protección de los demás, y los demás no se deberían de pasar el alto para protegerme a mí. Por lo tanto, yo tengo esa convicción en el cual, aunque no haya patrulla, aunque no venga con nadie, aunque nadie me pueda sancionar, yo lo hago por voluntad propia.
Y el último nivel que dice Kohlberg es muy raro en la sociedad, es el nivel 3B, que es la congruencia con los principios éticos. O sea, no solamente es la sociedad me ha pedido que no me pase el alto, yo tengo que ver el bien de los demás, sino hay principios universales. El principio de la justicia, el principio de la beneficencia, de la no maleficencia, etc. Y por esos principios yo voy a actuar en forma correcta, aunque yo no conozca a las personas, aunque yo no tenga retribución de nada, aunque nadie me lo agradezca, pues yo no lo voy a seguir haciendo, ¿no? ¿Por qué me gusta Kohlberg? Porque Kohlberg es reconocido internacionalmente, porque es base de muchos estudios pues psicológicos sobre desarrollo moral de las poblaciones, pero Kohlberg hizo sus estudios en México, los hizo en Yucatán. Por lo tanto, pues estos niveles pertenecen a los mexicanos, creo que son muy útiles porque son muy cercanos. Si hubiera hecho el estudio en Alemania o en Suecia, ¿verdad? Pues a lo mejor no estamos muy parejos con nosotros, pero estos son universalizables, pero hechos aquí en México. Así que por eso me gusta el modelo. Y pues cuando Kohlberg sacó su estudio, a casi mediados del siglo pasado, la población, pero yucateca, yo no sé, ¿verdad? Porque digo, no sé si es de todo México o del país de Yucatán, no sé si se podrá aplicar a todos, pero salieron que estaban en nivel convencional 2A, ¿no? Que la población en general era 2A, o sea, que la catalogaba como adolescente en función del reconocimiento de la sociedad. ¿Por qué es importante todo esto? Porque hay un desarrollo moral previo en los estudiantes, hay un, se supone, interés vocacional de hacer bien su profesión y se pueden desarrollar actitudes secundarias. O sea, ¿a qué me refiero? Se puede pasar de un nivel A a un nivel B, o esperemos que de un 3A a un 3B a través de la educación. Y para ello pues hay que hacer estrategias. Entonces la introspección y aprehensión de la realidad requiere al menos un estadio 2B. O sea, necesitamos, si queremos hacer casuística, que las personas tengan un nivel 2B, porque la mayoría de la casuística está basada en legislaciones o en deontología. Y entonces, pues para que se entienda esa fundamentación, tienen que tener por lo menos ese nivel. Un primer acercamiento sería la propia vivencia de los actos médicos en las áreas de medicina. Y pues todas las materias, afortunadamente, del plan de estudios de las carreras de ciencias de la salud pueden tener un enfoque ético. Hay muchas formas de que que están formulados, podríamos decir, en los currículums de las áreas de la salud. El aprendizaje, la mayoría de las veces, está hecho como una materia, no generalmente optativa, sino obligatoria, porque además eso fue un convenio de ANFEM, ¿verdad? Y entonces ya la bioética está dentro de los programas de las licenciaturas, pero está en forma rígida, es una materia más. Otro de los abordajes es que cada materia tuviera un enfoque en la ética médica con aplicación a la bioética en los casos que esto pudiera ser. Aquí les traigo, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿verdad? Ya dije, por ejemplo, 2 veces. Hay que considerar también que todos los profesores en cualquier área de enseñanza están enseñando ética profesional. Efectivamente, los doctores de los hospitales que están a cargo de nuestros alumnos no estarán dando ética, pero están dando ética en la práctica conforme tratan al paciente, conforme tienen relación institucional, cómo mantengan sus políticas, etc. Entonces eso es un aprendizaje muy importante para los alumnos, pero nos estamos refiriendo a las áreas de tipo curricular. Todos los planes de estudio pueden compartir sesiones con cualquier materia y sus dilemas éticos durante toda la carrera. Pueden dar una clase de anatomía y un pequeño espacio para la ética referente al cadáver, como vamos a ver, o coordinar en ciertos temas de materias con los temas de bioética, o sea, darlos juntos, o participar en las sesiones clínicas o de investigación con un enfoque bioético, igual que nos invitan a las sesiones anatomoclínicas, poner anatomoclínicas y bioéticas, ¿no? Entonces, pues podemos ver todos esos enfoques en forma como más integral. Las ventajas de la vocación médica, ya enfocándonos a este tema, es que lleva a conocer para servir y para profesar, está mal escrito ahí, un amor de benevolencia. Me refiero al aspecto
aristotélico del amor de benevolencia, ¿no? ¿Qué es eso, el bien por los demás? El médico tiene como objeto entonces un sujeto al cual le profesa un sentido de beneficencia. La vocación médica, en general las ciencias humanas, incluidas las ramas de la ciencia de la salud, tienen una vocación de servicio y eso es muy propio de nuestras carreras. Claro que toda carrera debe ser de servicio, ¿no? Cualquier persona que se dedique a las áreas administrativas tiene que tener una vocación de servicio también, pero en la medicina es una forma muy específica. Es el enfrentamiento en la medicina de situaciones límite, dilemas humanos con conflictos cognitivos que hacen necesarias las decisiones basadas en conocimientos, habilidades y actitudes primarias y desarrollo secundarios que cumplan los presupuestos de la ética médica. Efectivamente, los plomeros han de tener grandes dilemas, pero no son los dilemas de terapia intensiva, ni son los dilemas de cualquier área donde la vida y la muerte están en juego. Efectivamente, todo el mundo tiene responsabilidades, pero las responsabilidades de la medicina son al límite y por lo tanto hay enfrentamiento a problemas y conflictos cognitivos que son, podríamos decir, la pauta de que esa persona puede actuar éticamente. El sufrimiento y la muerte tienen un gran significado educativo para el que lo vive y también para el personal. Entonces la muerte nos hace semejantes y nos hace reflexivos. Ninguna profesión como las de las áreas de la salud tiene este acercamiento a los dilemas de la persona, en donde se vive el sufrimiento, el dolor, la esperanza, la muerte, el amor. Nadie puede permanecer insensible a estas realidades. Todos los que hemos estado en hospitales nos damos cuenta de lo que es ese verdadero aspecto humano. De veras que ahí hay una verdadera comunidad dentro del campo del paciente y un médico comprometido. Igual el paciente terminal. Y como algunos ejemplos les traigo algunas propuestas. Por ejemplo, cómo integrar las materias para que no sean nada más una materia, sino dentro de la currícula oficial de los otros campos, ¿no? En el área, por ejemplo, de anatomía, se puede hacer muy bien la reflexión del enfrentamiento con la muerte, el respeto a la persona y al cadáver, el respeto a los familiares del cadáver, la reflexión sobre el dolor y el sufrimiento, la reflexión sobre el destino, la reflexión de la necesidad altruista en el aprendizaje de la medicina. Por supuesto que aquí en México no es muy común que las personas donen sus cuerpos para el aprendizaje de la anatomía, pero sí lo es en otros países, en Estados Unidos, en Europa. Muchas personas donan su cuerpo para enseñanza y eso es una parte de agradecimiento que los alumnos deben de aprender para que cuando ese cadáver lo utilicen, no solamente lo vean como material, sino como alguien que los está a ellos y gracias a ellos ayudando a que puedan aprender la medicina de una forma mejor y tienen que tener agradecimiento y reflexión. En el área, por ejemplo, de biología del desarrollo, pues podemos ver la dignidad de la vida humana naciente, los problemas del aborto, de la eugenesia, de la procreación humana dentro de los programas y entonces eso se ve como más integral, ¿verdad?, por el alumno. En la propedéutica hay un gran componente de significado de respeto a la persona, del significado de la relación médico-paciente, el reconocimiento de la participación de los pacientes en el proceso de enseñanza, desarrollo de valores de la gratitud para con los pacientes. O sea, efectivamente muchos estudiantes de medicina pues deberían de estar completamente agradecidos con sus pacientes, en lugar de que sus pacientes les den las gracias a ellos deberían tener la actitud de agradecer a sus pacientes, porque les están dando la oportunidad de aprender a través de a veces el sufrimiento de los propios pacientes por la poca experiencia que ellos tienen. Y efectivamente esto sería sumamente valorado en otros países. Aquí tenemos esa ventaja, pero falta la actitud. Los valores humanistas del ejercicio profesional, el desarrollo de valores que, como todos sabemos, pues se van desenvolviendo en el área hospitalaria. La verdad que un buen médico es una persona muy virtuosa. Definitivamente, a lo mejor a ustedes les parece así como que yo soy muy idealista, pero no, un médico verdaderamente debe de tener una gran constancia, un sentido de beneficencia para haber escogido esta carrera, debe de tener una gran prudencia, veracidad, competencia,
fortaleza. O sea, es una carrera sumamente demandante, tenemos que dejar muchísimas cosas el resto de nuestra vida en favor de un esfuerzo adicional para estar allí, de templanza, resistir las cosas buenas que podríamos tener a corto plazo a favor del futuro, la congruencia interna, o sea, se desarrollan muchas virtudes. Entonces, esta enseñanza debe de ir, en todos los niveles de conocimientos. Entonces, la educación moral pretende el desarrollo de la autonomía ética. ¿Cuál es la idea? Cuando se dan clases de ética o se da un caso o se quiere involucrar a la persona en una reflexión, hay que partir de la base que la ética es libre, que parte de la voluntad del sujeto y por lo tanto lo que se pretende es autonomía ética. O sea, el nivel 3B de Kolbe, que las personas lo hagan por autoconvencimiento porque están seguros de que eso es lo mejor y no por premio o castigo, no por reconocimiento, no por ninguna otra razón. Se necesita para ello la voluntad personal. La heteroeducación entonces solamente incide en los conocimientos. Uno puede dar ideas, dar casos, hacer planteamientos, pero la calidad en que se da promueven actitudes reflexivas en los individuos e inciden en el cambio significativo. Un maestro que haga empatía puede hacer que los alumnos luego reflexionen cuando tengan un enfrentamiento de realidad. Se requiere entonces actividad y compromiso docente, pero también actitud de motivación del alumno. Les digo, puede ser un magnífico maestro, pero que no haga un suficiente rapport y los alumnos pues entonces toman la clase con una actitud completamente pasiva y si no hay una actitud activa no se valoran las nuevas actitudes. Bueno, entonces hay que automotivarse y imprimir una aprehensión de la realidad. Esto ya más o menos lo hemos visto y hay que tratar de elaborar un perfil vocacional de los candidatos a ingresos de las carreras de ciencias de la salud y determinar el nivel de desarrollo moral promedio del grupo para elaborar estrategias pedagógicas. Obviamente si nosotros tenemos un nivel muy bajo, vamos a suponer muchachos de preparatoria con una maduración muy pobre en el área ética, nosotros tenemos que enfocarnos a casos como se usaron en el problema, cuando inició el problema del VIH-Sida aquí en nuestro país. No sé si se acuerdan que había unos pósters, algunos, todos eran con enfoque de los niveles de Kolbe, claro, no estaba dicho, pero sí era para estudiantes, para la población general y estudiantes, algunos universitarios. Había un póster en donde estaban unos piecitos de un cadáver en la morgue y con una etiqueta que decía que se murió de SIDA y cosas así. O sea, ¿qué nivel de Kolbe es ese? Pues es el nivel 1A, ¿no? O sea, premio o castigo. O sea, ¿qué les decían a través de ese póster? Te portas inadecuadamente, mira lo que te va a pasar. Y la mayoría de las campañas dirigidas a adolescentes por ahí iban. Las campañas que llegaban hasta el 2A, el nivel de desarrollo de contactos, de cuidado a través del lazo afectivo, lo que decían es cuídala y cuídate, ¿no? Entonces esos eran un nivel 2, en donde se le decía al joven, tú quieres a alguien, entonces cuídate. Y había muy pocos carteles que dijeran ser responsable, porque eso es lo que debe de ser, ¿verdad? Porque es lo esperado en la humanidad. ¿Por qué? Porque están dirigidos a la población general y como la población general realmente pues hay que hacerles que desarrollen algo más. ¿Por qué el sistema de trasplantes no tiene suficientes donadores, etcétera? Porque hay poco desarrollo moral. La mayoría de las donaciones están en el nivel 2 de Kolbe, o sea, se lo doy a mi familia, pero no se lo doy a cualquiera. No han pasado al siguiente nivel, entonces hay que propiciar esto. Bueno, entonces según los estadios, nosotros podríamos ver qué podríamos usar. Si tenemos estadios 3A o 3B, pues entonces podríamos estar usando estas estrategias educativas con metodología de casuística, opinión crítica y actitud del profesor a través de un cuestionamiento en la mayéutica.
Si tenemos niveles anteriores, pues entonces tenemos que caer en el principialismo, tenemos que irnos a una mayéutica primaria y el enfrentamiento a dilemas cognitivos. Y me refiero otra vez a lo mismo, porque como que enfocan mucho la enseñanza de la bioética al principialismo, pero es un nivel muy bajo. Debes de hacer esto. O sea, todo lo que se base nada más en debes hacer o no debes hacer, sin hacer una formación de la conciencia, es un nivel bajo en enseñanza. Claro, a lo mejor está justificado, ¿verdad? Bueno, entonces, conocer, hacer y ser por el alumno, pues es lo que deberíamos de tratar, buscar empatía, congruencia, presentación positiva y atractiva, casos paradigmáticos, principios sólidos, avalados en filosofía, dramatizaciones, dinámicas, lecturas y primero siempre los principios y luego los casos. Porque si no está la formación argumentativa y solamente nos vamos a la casuística, entonces repetimos como si fuera una receta de cocina un caso que fue particular. Los casos nos sirven para enfrentarlos a casos diferentes que nunca son iguales. Tenemos que tener, para poderlos aplicar, un concepto de principios. Es como todo en la medicina. O sea, si nosotros vamos a tratar una amibiasis, primero tenemos que saber todo sobre la amibiasis y los tratamientos y contraindicaciones, etc. Y luego tenemos los pacientes, no tenemos la casuística. No es al revés, a través de los pacientes no aprendemos medicina. Sabemos medicina y la aplicamos en los pacientes. Muy bien. Entonces, ¿cómo entusiasmar al alumno? Pues demostrar la utilidad práctica, por eso les decía meterlos dentro de los campos de conocimiento, las carreras especulativas como la filosofía, para que se den fundamentos a la altura del nivel de desarrollo de los alumnos y que las clases no sean expositivas solamente, sino el diálogo respetuoso. Por tiempo, me quiero ir ya al área del posgrado. Todo esto que hemos visto, pues es considerando que no podemos elegir a los alumnos, ¿verdad? Pero en el posgrado, afortunadamente, hay otras características. En primer lugar, el posgrado generalmente es una decisión libre. Bueno, habrá gentes que los obliguen a estudiar un posgrado, pero no es la mayoría. Cuando escogen, sobre todo bioética, la mayoría es volitiva. Yo digo que es el posgrado más volitivo porque, no sé, se tiene una correlación con el grado y con el puesto que uno va a tener posteriormente con los ingresos económicos, como pasaría en cualquier otro campo de conocimiento. Entonces es una decisión muy libre. Toda actividad profesional debería ser libre y requiere una vocación y un perfil. Y nosotros les quería traer un ejemplo. Nosotros tenemos una maestría en la Universidad Panamericana donde desarrollamos un perfil de ingreso y quería pues proponérselos, cada quien puede hacer el perfil según su universidad, pero nosotros usamos el modelo de estilo de pensamiento de Ned Herman, el comportamiento de Cleaver y el modelo de Sprenger. Y hicimos características de los perfiles, o sea, cómo queríamos nosotros que fueran nuestros egresados de la maestría. Bueno, pues que presentaran interés en la búsqueda de la verdad y del conocimiento, pensamos que era muy importante, se inclinaran a aprender y desarrollarse por medio de razonamiento y habilidades intelectuales, estar motivados en mostrar beneficencia hacia las personas, propios y extraños, o sea, nivel 3 de Cooper. Y satisfacción para procurar y promover el bienestar a otros a través de sus servicios. Y nos dan una grafiquita. En azul es el perfil y en rojo es la persona candidata. Y entonces, como ustedes ven aquí, pues este candidato cumple con esos requisitos, ¿no? Otra parte del perfil dice perseverar en las tareas establecidas. Queremos que se gradúen en tiempo, ¿no? Entonces, gente perseverante, ser tenaces, determinados, confiables para trabajar a pesar de los obstáculos. La bioética es bonita, pero es problemática. Y luego para trabajar es muy problemática. Tolerar la frustración, muy importante en la bioética. Y trabajo bajo presión. Que demuestren curiosidad y disfruten participar en discusiones, que los lleven a la reflexión y a la innovación. O sea, no nos interesan personas que estén filosofando por el parque con su libro, no, queremos gente que quiera dialogar, perdón, sí. Vitalidad y energía inquietos, que les guste trabajar, moverse con rapidez y adaptarse a los cambios. Y entonces,
Tenemos esta gráfica en donde nuestro candidato pues lo cubre, ¿no? Y luego, por último, poseer habilidad para relacionarse con un elevado número de personas con distintas formas de ser, que tiendan a ser personas entusiastas, optimistas, con facilidad para establecer contacto con otros y motivar a las personas hacia sus proyectos, saber ganarse a las personas a través del optimismo, la persuasión y el acercamiento emotivo, responder positivamente ante el ambiente cambiante, manejo rápido y fácil de cambio, interacción abierta con diferentes personalidades, motivación y actitud crítica para lograr el éxito. Eso es lo que queremos, personas propositivas, que vayan a ser constantes, que hablen con los demás y que tengan estas características. Pensamiento conceptual, manifiesten habilidad de análisis, y como ven, pues tenemos bastantes cosas que lo vemos en este tipo de gráficas. La que nos interesa es la que se llama bajo presión, porque es cuando las personas al enfrentar el problema van a actuar, y como ven, pues nuestro candidato pues sí dio esas características. ¿Cómo veríamos que no dan esas características? Pues por estas gráficas. Entonces, como ven, creo que es un instrumento interesante. Aquí se ve que no hay, que hay compatibilidad bajo presión, pero por ejemplo en estos pues no hay ninguna compatibilidad. Entonces a lo mejor sirven para otro tipo de perfiles, ¿no? Pero no para el que nosotros consideramos que deberían de tener, y que a lo mejor estos perfiles sirven para otro tipo de egresados, ¿no? Que quisiéramos. Entonces yo les quería compartir en el posgrado, aunque fuera de manera muy sencillita, que tenemos otras características diferentes a los del pregrado y que podemos escoger a los alumnos en un perfil que nosotros consideremos que va a ser propositivo y bueno para el desarrollo del ejercicio de la vida. Pues ya termina el tiempo y pues les agradezco mucho su atención. Le damos las gracias a la doctora Casas, muy amable por esta exposición tan sucinta pero clarísima, creo yo, y sobre todo que aporta metodológicamente a la formación de pregrado y de posgrado, por supuesto. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes recordarles a quienes nos siguen a distancia para el servicio profesional de carrera que deben responder las preguntas que están registradas y están subidas en nuestra página para poder corroborar su permanencia en este ciclo. Hay un elemento, doctora, antes de dar la palabra, quisiera yo traer la colación, que es un aspecto muy polémico en este momento en Estados Unidos en particular, pero que ha tenido lugar en otros países como España, incluso Brasil o Inglaterra, que es el llamado bullying formativo, ¿no? Sobre todo se da en muchísimos campos y en muchísimas disciplinas, pero en la medicina es característica, sobre todo en el posgrado, cuando entran a una residencia rotatoria los jóvenes para hacer una especialidad, y es el abuso tremendo en el que incurren los de mayores grados académicos, los residentes de tercer año, en fin, con los que ingresan, los más jóvenes que ingresan, donde se dan todo tipo de abusos, desde darles las tareas más pesadas, incluso mandarlos a comprar comida, cosas así para los mayores, en fin, abusar de muchas maneras, denigrarlos. Este bullying, en el caso de la carrera de medicina, es realmente una cosa pues terrible, ¿no? Antiético a todas luces, quizá moral en el sentido que es una costumbre histórica que viene de la enseñanza de la medicina, que retomó muchas pautas incluso de la milicia, por eso es así tan rígida, pero que es a todas luces, repito, antiético absolutamente, y que hay que hacer algo con ello. No sé qué opina usted al respecto. Pues yo estoy de acuerdo con usted, y quizás la respuesta que le puedo dar es una teórica de que quisieran escuchar de mí, y otra vivencia que a lo mejor no les gusta mucho, pero es la realidad. O sea, efectivamente yo sí creo que el entrenamiento jerárquico que hay en los hospitales tiene un porqué, porque efectivamente sí debe haber una jerarquía en los hospitales, sí hay decisiones que se tienen que tomar de forma rápida, y en la jerarquía eso lo beneficia, pero la forma en cómo se aplica esa jerarquía
sí tiene mucho que ver precisamente con ese estado de sometimiento de los que están abajo de los rangos, ¿no? Que sí, a lo mejor tiene mucho que ver también con el aspecto que se ha visto en los militares, que lo que quieren es sometimiento, que lo que quieren es que las personas obedezcan en forma automática y sin cuestionar, y que eso lo han traspasado al área de la medicina. A nosotros, ¿qué le podría yo decir en forma teórica? Que obviamente corresponde a lo que yo les dije anteriormente, que hay a veces iatrogenias institucionales, en donde se aplica un programa que así ha sido siempre y así ha sido esa costumbre, y que no tiene por qué ser así. Simplemente las personas deben de reflexionar y cambiarlo. Cuesta trabajo, pero no es imposible. Eso ya pasó también, por ejemplo, en los ingresos. Me acuerdo cuando yo entré a la Facultad de Medicina de la UNAM, pues estaban las dichas cerradas, ¿verdad? Y pues ese tipo de inicio o de, pues sí, de entrada, ¿verdad? De pruebas de resistencia, ¿verdad? Para entrar a algún lugar, pues eran propias en ese momento. Y gracias, afortunadamente, a la reflexión, a la toma de conciencia de los valores humanos, a lo que verdaderamente es el objetivo, pues ya se han quitado. Al contrario, ahorita ya hay reflexiones de bienvenida de los alumnos anteriores a los nuevos, ¿no? O sea, las costumbres se pueden cambiar. Por supuesto que las costumbres se pueden cambiar porque la sociedad es cambiante. Nosotros lo vemos, la sociedad de 20 o 30 años no es la misma que ahora. O sea, hay que partir de la base. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede. Cuesta trabajo, a veces sí, pero cuesta más trabajo dependiendo de las estrategias que se hagan, si son correctas o no. Ahora, en la práctica, que les digo, esa es la teoría, ¿no? La teoría sería que todas las personas involucradas en los hospitales entendieran cuáles son sus derechos, los valores humanos, los derechos humanos que se tienen por todos los integrantes y se defendieran, ¿verdad? Eso sería lo bueno, y entonces se cambiaría el sistema y yo creo que se puede hacer. En la práctica, efectivamente, a mí me han tocado casos que hemos tenido que sacar a alumnos y cambiarlos, etcétera, por el bullying, porque no solamente es mandarlos a por los cafés, es que los dejan a guardias dobles, ¿no? Y a veces a triples. Eso es inhumano, eso es robótico, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué es lo que ellos pretenden? Que esas personas, pues psicológicamente tengan un burnout, ¿verdad? Y caigan en un estado en el cual pues, ha habido personas que hasta se quieren salir ya en la residencia porque es una presión constante. Y no sé si el caso, perdón, de las mujeres incluso puede haber otro tipo de... Sí, yo estuve en el comité de bioética de noviembre un tiempo y tuvimos casos así. Pero bueno, todo eso ¿a qué nos remite? A una falla en la reflexión ética. Porque les digo, a lo mejor el sistema funcionó en su momento de esa forma, por alguna razón, pero ahorita ya eso no es congruente con nuestra realidad y con nuestra comprensión de los derechos humanos. Y entonces lo que hace falta es cambiarlo. ¿Dónde están las decisiones? Las decisiones generalmente para nuestro país están individualmente, pero individualmente para cambiar el sistema es muy difícil. Entonces se requiere que haya una voluntad de las autoridades y las políticas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que creo que debe de haber? Que las personas que están en la residencia tengan un apoyo de coordinación fuera de sus áreas, que podría ser hasta el mismo comité de bioética, en donde se vea este tipo de traspaso de los derechos humanos, porque realmente no tienen dónde acudir. Entonces, pues, aunque se quejen con el jefe de servicios, el jefe de servicio está dentro de ese movimiento, pues no va a haber forma de cambio. Entonces, tiene que ser como de las autoridades para quitar ese tipo de actividades y aparte que haya lugares en donde haya la defensa de esas personas cuando pues, sea necesario. Institucionalizar, podríamos decir, esa reflexión dentro de toda la carrera, darles a los alumnos pues esa dignidad que requieren para el ejercicio de su profesión y pues que todas esas actitudes antiderechos humanos pues se vean abolidas. Pero sí existen. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Doctora, respecto de la cuestión de la enseñanza, me ha parecido excelente el modelo que ha mostrado para la selección de un alumno de posgrado de bioética. Creo que eso garantiza una masa crítica que reúne una serie de características que pueden garantizar un resultado óptimo. La pregunta es esta.
¿qué tan bueno sería que así como selecciono a un educando, seleccionara yo a un docente? Porque puedo tener un buen alumno, una buena selección de alumnos, pero no le pongo delante un buen role model. Pues ya entonces, nos leyó el pensamiento, porque ya estamos haciendo el perfil del docente. Lo que pasa es que se tiene un poquito más de problema. Mire, la ventaja que nosotros tuvimos para el diseño del perfil de los alumnos es que precisamente hay una selectividad. Con los maestros estamos como en el área de pregrado y hay un pool. Entonces, con ese pool tenemos que trabajar. Y esperemos que ese perfil sea idóneo. Sí, se está desarrollando el perfil adecuado para el perfil de estos alumnos. Docentes adolescentes y alumnos adultos. Así es, porque le digo, ese perfil que nosotros hicimos son pues en consenso lo que nosotros consideramos, el grupo que lo realizamos, que serían pues el tipo que nos permitiría hacer abordajes para nosotros ideales en el área de la bioética. Pero pueden ser otros perfiles, a lo mejor otra universidad puede pensar que las estrategias o los perfiles deben de ser diferentes, pero sí debe haber un perfil del docente congruente, porque si no, va a haber un choque, ¿verdad? Pero bueno, vamos a avanzar. Un conflicto más que un choque. Gracias, doctor, por favor. Gracias. Bueno, felicitarla por su exposición y más que preguntas, quiero hacer algunos comentarios que me parece que son puntuales en relación, por ejemplo, a las pruebas de juicio moral de Lawrence Kohlberg y de cómo efectivamente están basadas en este modelo que se conoce y se evoluciona, lo llaman cognitivo evolutivo. Y bueno, como lo sabe, he tenido la experiencia de hacer múltiples estudios también y el comentario que quiero hacer es que tiene que ver mucho con la educación previa. A mí me salió algo tan paradójico como que las embarazadas adolescentes tenían un nivel mucho mejor en la prueba de juicio moral de Kohlberg que las adultas embarazadas, porque estas adultas embarazadas tenían nivel de promedio del sexto de primaria y las adolescentes embarazadas actuales tenían un nivel mayor, terminaban casi secundaria. Entonces, la respuesta, tiene que haber un lenguaje para poder resolver el dilema de Kohlberg, y entonces resulta que tiene esta problemática de estar utilizando a Kohlberg en el juicio moral, pero sin duda es muy interesante saber que hay una nueva generación que está más comprometida con la sociedad que el adulto con poca información y poca evolución. Y el segundo comentario que yo quería hacer es el de los profesores. Tenemos la experiencia de, al menos en el Colegio de Ginecología Obstetricia, a cada sesión darle un comentario bioético. Y ha sido algo con muy buena voluntad y un fracaso. Ah, qué bueno. Pues habrá que ver. Voy a hacer, la estrategia es que los profesores, a eso voy con la temática, no quieren participar de este robo de tiempo en la discusión del tema, no parece importarles mucho, hay que hacer todo un cambio que en los muy jóvenes se da muy fácil y que en los adultos no lo estamos pudiendo hacer de manera. Quería hacer el comentario porque creo que puede ser útil para este modelo de escoger a un profesor, pues si no hay un docente adecuado que tenga estos perfiles y que entienda que somos seres sociales y que tenemos que preocuparnos por el otro, no vamos a poder hacerlo. Sí, qué bien. Bueno, al final, bueno, no estuvo tan mal el comentario a mi favor. No, estoy de acuerdo. Yo sí creo que efectivamente el que haya ese, pues como en el círculo que les puse, está el docente, el alumno y el proceso, ¿no? Porque si no, sí, pues no se puede dar. Hay que ir cambiando las cosas, pero lo primero es tener la conciencia de la necesidad de cambio. Yo creo que eso es la parte básica. Si nosotros en los hospitales no tenemos la conciencia de la necesidad de cambio, no se cambia. Ese es el primer paso. La otra, con lo que dijo usted del nivel de Kohlberg, le hago dos comentarios. Efectivamente, usted dice, las adolescentes embarazadas tenían un nivel de Kohlberg mayor que las adultas embarazadas. Habría que ver, porque hay que hacer otros estudios extras, ¿no? Es de población económicamente. Sí, baja. Sí, pero fíjese que yo sí he notado
los adolescentes actuales vienen de una generación que está empapada en los derechos. Y desde a los niños y a los adolescentes actuales y a los jóvenes o adultos jóvenes actuales están mucho más empapados en derechos. Falta también responsabilidades, ¿no? Pero en derechos. A las generaciones como las de nosotros, pues que yo sepa no teníamos grandes derechos, pero sí los teníamos, pero no los sabíamos, ¿no? Entonces como que ellos tienen ese tipo de cosas y también de desarrollo de la autonomía, de criterios morales propios. Entonces, embarazarse en la edad adolescente o embarazarse en la edad adulto, no sé, deberíamos ver su sistema de valores, porque han decidido, a lo mejor son congruentes con su sistema de valores, no lo sé. Eso habrá que estudiarlo más, pero yo sí he notado que los jóvenes tienen mucho más acercamiento al sistema de derechos. Y respecto a Colbert, para hacer los niveles se usan unos casos, y los casos de Colbert son casos para el ámbito social. Nosotros hicimos un estudio para alumnos de medicina con casos médicos, que el caso de Colbert los volvimos casos médicos con los mismos ingredientes, pero en el área de la medicina, precisamente para que se puedan aplicar. Muchas gracias. Doctor Torres. Pues ya no del tiempo, doctora, pues sí, hacer el reconocimiento, ¿no? La plática que nos da, recordar que usted fue la primera persona que obtuvo el doctorado en bioética en nuestro país, que forma parte de los consejeros de aquí de la Comisión Nacional de Bioética. Y quiero muy rapidito en cuanto a el problema que expuso usted de inicio en cuanto al interés observado en las personas que están en formación de futuros médicos. Viste que hay un 20% que ha mostrado interés y que hay un 20% que no muestra ningún tipo de interés. Bueno, aquí entonces la pregunta, ¿y qué nos sugiere usted? ¿Qué hacer con ese 20% que no muestra mayor interés? Porque, vamos a decir, actualmente pues la legislación en bioética cada vez va avanzando más. La ley general lo contempla ya en diferentes partes en cuanto al consentimiento informado, en cuanto ahora con la obligatoriedad de que existan los comités hospitalarios de bioética, los comités de ética e investigación. Entonces vamos a decir, ese 20% que no aceptan adecuadamente la educación en cuanto a la ética, a la moral, a la bioética, es decir, ¿qué nos sugiere usted como la estrategia a seguir? En todos los grupos heterogéneos hay que usar metodologías heterogéneas, precisamente para que una metodología que usamos impacte a una parte y otra impacte a otra parte. Es difícil, yo sé en la práctica estar haciendo todo esto, pero pues es necesario. En una misma clase, vamos a suponer, vamos a tener que tener ejemplos o actividades para niveles primarios, o sea, niveles bajos de Colbert, que serían los que nos interesan nada, más que premio o castigo, y a ellos lo que vamos a ponerles pues es precisamente todos los códigos deontológicos y todas las leyes y todas las cosas de tipo obligatorio que se tienen que hacer para que ellos en primer lugar pasen la materia, ¿verdad? Y sepan, y en segundo lugar que lo tengan que aplicar porque es obligatorio. O sea, en la ética no debería de ser el hecho de que una persona actúe éticamente porque si no lo va a castigar la ley o porque está mal en el código. Eso no debería de ser. Pero como sí es en la práctica, bueno, pues entonces en esas clases habrá que tocar la parte obligatoria. Habrá que tocar la parte propositiva a través de la casuística para que vean casos en donde están los niveles 2 y 3 y puedan ellos ver cómo está esa problemática, cómo se ha resuelto. Y habrá que tocar aspectos argumentativos, filosóficos o universales, de derechos universales, una propuesta de universalización para que los que están sensibilizados la tomen, pero para que los que están en niveles más bajos vayan viendo también estas alternativas y las vayan reflexionando. ¿Qué se va a lograr con esto? No se puede garantizar nunca el comportamiento de ninguna persona. Lo único que se puede garantizar es que uno ha hecho todo el esfuerzo de sembrar, vamos a suponer, ¿no? Ya el germinar pues dependerá de cada
semillita y sus circunstancias, ¿no? Pero, ¿qué se puede decir? ¿Que todos van a estar interesados en la bioética? No creo, porque la sociedad es heterogénea y la humanidad es heterogénea en sí. Pero que puede haber reflexión, puede ser que el de nivel 1 pase a nivel 6 y sea maravilloso algún día, pues, por supuesto, de eso se trata la educación. Pues agradecemos mucho de nuevo a la doctora Casas por su intervención y las respuestas que nos ha dado, certeras, muy inteligentes, y desafortunadamente se nos acaba el tiempo, se nos agotó, pero les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas, tanto a los que están aquí de manera presencial como los que están siguiendo esto a distancia, para poder a través de la comisión hacérselas llegar y dar continuidad a este diálogo, que es lo más importante en el proceso formativo y de evolución de la cultura bioética. Muchas gracias a todos. Hasta luego.